tonight is introduce Abraham. Bueno, en esta última sección quiero que estudiemos a Abraham. So we won't get through the entirety of Abraham's covenant here. Bueno, no vamos a cubrir todo lo de Abraham aquí, But I want to draw your attention to first pero primero quiero traer su atención is that immediately after Noah and the flood, al hecho de que después de Noé y del diluvio, in the covenant made with Noah, y en este pacto hecho con Noé, you have another genealogy tenemos otra genealogía in Genesis chapter 10. en Génesis capítulo 10. And again, what this is doing is it's showing to us the consequence of sin, which is death, Y nuevamente lo que nos está mostrando es la consecuencia del pecado, el cual es la muerte, and the many generations that come and go. y las muchas generaciones que van y vienen. But through it all, God has not lost sight of the line. Pero a través de todo esto, Dios no ha perdido de vista a la línea, al linaje de la simiente, Through which the seed of promise would come. a este linaje a través del cual, o a lo largo del cual vendría la simiente. And the other thing that we see Y la otra cosa que nosotros vemos in Genesis 11 allí en Génesis 11 is how quickly after Noah and the flood, es cuán rápido después de Noé y del diluvio sin began to manifest itself again. el pecado comienza a manifestarse nuevamente. And this time it manifests itself Y esta vez se manifiesta in the pride of the human race. en el orgullo de la raza humana. And this is the Tower of Babel. Y esto es la Torre de Babel. There they sought to come together Allí ellos buscaron unirse and build a great name for themselves. y hacerse un gran nombre para sí mismos. They desired to have a name that was greater than God's name. Ellos decidieron tener un nombre que fuera mayor que el nombre de Dios. But throughout the Old Testament, Pero a través de todo el Antiguo Testamento we read that God says, leemos que Dios dice: I will not share my glory with anyone else. yo no compartiré mi gloria con nadie. And so in judgment, Así que, así que entonces en el juicio, God scatters the people Dios aplica el juicio sobre estos hombres y los esparce. and they're scattered according to language. Y se esparcen por la tierra conforme a el idioma que tienen. He frustrates their plans Él frustra sus planes and scatters them. y los esparce. But there's also an aspect of mercy in that. Pero también hay un aspecto de la misericordia de Dios en esto. But by scattering the people, Porque por medio de este esparcimiento de estas personas, God shows himself merciful Dios se muestra misericordioso in restraining the collective rush to sin. En restringir esta carrera colectiva para el pecado. And on a side note, Y en una nota adicional, you see at Pentecost, ustedes ven allí en el Pentecostés, after Jesus ascended into heaven, después de que Jesús ascendió al cielo, the reversal of Babel, el revertimiento de Babel. as God filled his apostles with that gift of tongues Cuando Dios llena a los apóstoles con el don de lenguas to preach the gospel para que prediquen el evangelio in all of those known languages, y a todas aquellas lenguas conocidas, and thousands were converted to Christ y miles se convirtieron a Cristo in one day. en un día. And they then go back to their Y homes luego ellos regresan a sus casas, in their language, allí en su idioma, preaching the gospel of Jesus. predican el evangelio de Jesús. And so that was one means by which the gospel would spread Así que esto fue un medio por medio del cual el evangelio fue esparcido to all the nations para todas las naciones that were about to see promised through Abraham. que estaban a punto de ver la promesa a través de Abraham. So once again we see God's grace Así que una vez más vemos la gracia de Dios and God's mercy y la misericordia de Dios in the midst of judgment. en medio del juicio. And so grace is always greater Así que la gracia siempre es mayor
than our sin. que nuestro pecado. He was first known as Abram. En primer lugar, a él se le conocía como Abraham. And in Genesis 12, Y en Génesis 12 we see God's call of Abraham. vemos el llamamiento de Dios a Abraham. And this call to Abram Y este llamado que Dios le hace a Abraham illustrates the grace of God ilustra la gracia de Dios to save sinners. para salvar a los pecadores. And if you have your Bible, Y si ustedes tienen su Biblia, turn to Joshua 24. vayan a Josué, capítulo 24, perdón. Josué 24. In Joshua 24, verse 2, Allí en José 24, versículo 2, Joshua is recounting for Israel Josué le está contando a Israel the call of Abram. el llamado de Abraham. And this is what he says in verse 2. Y mire lo que dice el versículo 2. Joshua said unto all the people, Dijo Josué a todo el pueblo, Thus says the Lord God of Israel, así dice Jehová, Dios de Israel. Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. even Terah, Esto es Taré, the father of Abraham, padre de Abraham and the father of Nachor, y de Nacor. and they served other gods. Y servían a otros dioses. And I think sometimes when we think of people like Abraham, Y pienso que hay momentos cuando pensamos en personas como Abraham, it's easy to think that maybe Abraham was always a worshiper of the one true God. es fácil pensar que Abraham siempre fue un verdadero adorador de Dios. But Joshua reminds Israel Pero Josué le recuerda a Israel that Abram's fathers que los padres de Abraham and Abram y aún Abraham served other gods. servían a dioses extraños. So God's call of Abraham in chapter 12 of Genesis Así que el llamamiento o el llamado de Abraham, de Joshua, Joshua's call. Yes. God's call of Abraham in Genesis 12 Así que el llamamiento de Abraham, de Dios a Abraham en Génesis 12, is the gracious call es el llamado de gracia of a sinner de un pecador, out of his sin fue para sacarlo de su pecado and into communion with God. y entrarlo a comunión con Dios. God did not enter into covenant with Abraham Dios no entró en pacto con Abraham because he deserved it porque él lo merecía or because he merited it. o porque él tenía méritos para ello. God chose Abraham Dios le muestra a Abraham because of grace. o escoge a Abraham, Dios escoge a Abraham por gracia. And again, what a wonderful encouragement that is to us. Y nuevamente, qué maravilloso ánimo esto es para nosotros. That God calls us out of our sin Que Dios nos saca de nuestro pecado and into communion with himself. y nos lleva a comunión consigo mismo. The forefathers of the faith, Los cuatro padres de la fe. and even Abraham, called the father of faith, Y aún Abraham, llamado el padre de la fe, is the father of faith because of God's grace to him. es el padre de la fe debido a la gracia de Dios para con él. And some of the things that we learn here in this covenant with Abraham Y algunas de las cosas que nosotros aprendemos aquí en este pacto con Abraham is number one, es, en primer lugar, that God promises a seed through Abraham. que Dios promete una simiente a través de Abraham. And here there is going to be a play on words with the seed. Y aquí va a haber un juego de palabras con esta simiente. Sometimes it will be plural, En algunas veces sería plural, but sometimes it will be singular. pero en otras sería singular. And Galatians refers to this. Y Gálatas se refiere a este asunto. Paul says that when he promised Abraham a seed, it was not many seeds, Pablo dice que cuando habla de Abraham y su simiente no habla de muchas simientes, but one seed. sino de una. And that seed is Jesus Y Christ. esa simiente es Jesucristo. But then he says, but we, being in Christ, Pero luego él dice, pero nosotros estando en Cristo, are the seed of Christ. somos la simiente de Cristo. So in union with the ultimate seed, Así que en unión con la última
simiente, we are also referred to as the seed collective. de nosotros se refiere también como esta simiente colectiva. And therefore, we are the true children of Abraham. Y por lo tanto nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. When it comes to thinking through this spiritually, Cuando llegamos a pensar de esto espiritualmente, what makes someone a child of Abraham? ¿qué hace a alguien un hijo de Abraham? The Bible says it's those who have faith. La Biblia dice que son aquellos que tienen fe. Now, you remember in the Gospels, Ahora, ustedes recuerdan que en los evangelios, there were the Pharisees, allí estaban los fariseos and they opposed Jesus Christ. y ellos se oponían a Jesucristo. And they viewed themselves as the true children of Abraham. Y ellos se veían a sí mismos como los verdaderos hijos de Abraham. But Jesus says, you're not the children of Abraham. Pero Jesús les dice, ustedes no son los hijos de Abraham. You're the children of your father, the devil. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Because you do not accept Jesus Christ as Messiah. Porque ustedes no aceptan a Jesucristo como el Mesías. And so for those of you here Así que para los que están aquí, who accept Jesus Christ as Messiah, que acepten a Cristo como el Mesías, as that ultimate seed, como la última simiente, you are the true children of Abraham. ustedes son los verdaderos hijos de Abraham. And here's the great wonder, Y miren la gran maravilla. we all have different nationalities, Todos nosotros tenemos diferentes nacionalidades. but yet we're the children of Abraham. Sin embargo, somos hijos de Abraham. And that's the promise that was given to him. Y esta es la promesa que a él se le dio. Through Abraham, A través de Abraham there will be a seed, habría una simiente. and through that Y seed, a través de esa simiente, all the nations will be blessed. todas las naciones serían benditas. And so Abraham's seed would be physical. Así que entonces la simiente de Abraham sería física. He would be a father of a great multitude. Sería el padre de una gran multitud. That's Genesis 12:2, Eso está en Génesis 12:2, Genesis 15:5, Génesis 15:5 and Genesis 17:6. y Génesis 17:6. And this multitude Y esta multitud is important for the coming of Jesus Christ. es importante para la venida de Jesucristo. And Jesus Christ is the ultimate seed. Y Jesucristo es la última simiente. And we see that in Galatians 3:15 through 19. Y vemos eso, what is it? Galatians 3:15 through 19. En Gálatas 3, del 15 al 19. Gálatas 3, del 15 al 19. And Abraham understood this Y Abraham lo entendió, because Jesus tells us porque Jesús nos dice in John 8, allí en Juan 8, he says, your father Abraham dice allí, vuestro padre Abraham, rejoiced that he would see my day, él se alegró de ver mi día, and he saw it and was glad. y él lo vio y se alegró. So what he's saying there is Abraham trusted in the coming seed. Así que lo que nos muestra esto es que Abraham confiaba en la simiente que vendría, And he saw that day. y él vio ese día. And so Abraham understood Así que Abraham entendió that whatever this seed was, que cualquier cosa que sea la simiente it was going to be in the future, iba a ser en el futuro and it was going to redeem sinners. e iba a redimir a los pecadores. And he believed God. Y él le creyó a Dios. And he believed that promise. Y él creyó en esta promesa. And it says that God counted it for righteousness. Y dice la escritura que esto, Dios le contó esto como justicia. And so we see Abraham being justified Así que vemos a Abraham siendo justificado by faith alone por la fe sola in the promise of a coming Redeemer. en la promesa de un redentor que vendría. And Paul is going to come back to that Y Pablo va a regresar a este asunto in Romans 4 through 10, allí en Romanos del 4 al 10, to show that salvation para mostrar que la salvación and justification y la justificación is by faith alone, es por fe sola
In Christ alone. en Cristo solo, By grace alone. por la gracia sola, For the glory of God alone. para la gloria de Dios sola, According to Scripture alone. conforme a las escrituras solas. The Word of God La palabra de Dios came to Abraham. vino a Abraham. And even though in many ways it made no sense to Abraham, Y aunque en muchos sentidos no tenía sentido para Abraham, because he was an old man porque era un hombre viejo and his wife was old, y su esposa era vieja, but he believed the Word. pero él creyó la palabra. And there is salvation by grace. Y allí está entonces la salvación por gracia. And so the message of the Bible, Old and New Testament, Así que la salvación en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, is salvation by grace alone. es salvación por gracia sola. And that is a beautiful, beautiful message. Y este es un mensaje hermoso. And so we also see that Abraham's seed is spiritual. Así también vemos con respecto a esta simiente que también es espiritual. The spiritual children of Abraham, as we've said, Los hijos espirituales de Abraham, como lo hemos dicho, are those who have faith. son aquellos que tienen fe. One could be a physical seed of Abraham. Uno puede ser una simiente física de Abraham, He could be an Israelite, puede ser un israelita, but yet not have Abraham as his father. sin embargo no tener a Abraham como su padre. Because the ultimate test of where we stand Porque la última prueba sobre la cual nosotros nos sostenemos is where we stand in relation to Jesus Christ. es cuando nosotros nos paramos en relación con nuestro Señor Jesucristo. Whether Jew or Gentile, Bien sea judío o gentil, bond or free, esclavo o libre, male or female, hombre o mujer, if you are Christ, si ustedes son de Cristo, then you are Abraham's seed entonces ustedes son la simiente de Abraham and an heir of the promise. y por lo tanto son herederos de la promesa. And God promised to make Abraham Y Dios le prometió hacer a Abraham a universal blessing. una bendición universal. And we need to understand this, Y nosotros necesitamos entender esto, especially when we read the Gospels, especialmente cuando nosotros leemos los evangelios. because the Jews of Jesus' day Porque este Jesús de los días de estos judíos de los días de Jesús, felt as though the Messiah ellos sentían que el Mesías was going to come and only rescue Israel. iba a venir y solamente iba a rescatar a Israel. Even though they had the whole Testament Aunque ellos tenían todo el testamento and all of the promises that are in it, y tenían todas las promesas que están en este Antiguo Testamento, they missed this one fundamental promise. ellos se perdieron esta promesa fundamental. And they thought the Messiah was only for them. Y ellos pensaban que el Mesías solamente era para ellos. But God's plan from the beginning Pero el plan de Dios desde el principio was to save the nations. era salvar las naciones. Israel enjoys a peculiar place Israel disfruta un lugar muy peculiar, as that people of God como el pueblo de Dios, through whom the Messiah would come. a través de quienes vendría el Mesías. But the Messiah was never just for Israel. Pero el Mesías no solamente era para Israel. He would be for Israel, Él sería para Israel, but also for South Americans pero también sería para las personas de Sudamérica and North Americans y de los Estados Unidos and Europeans y los europeos and Africans y los africanos and Asians. y la gente de Asia. There was always that universal scope. Siempre hay este alcance universal. And the great error of the Judaizers Y el gran error de los judaizantes is not only that they thought that they could work their way to salvation, no era solamente que ellos pensaban que podían trabajar su camino a la salvación, but also that Gentiles Sí. could be saved. sino que también los gentiles pudieran ser salvos. They completely missed that. Ellos se perdieron el sentido de esto. And that's what you see as one of the main problems in the New Testament. Y ahora lo que vemos es uno de los principales problemas del Nuevo Testamento. As there were these mass conversions of Gentiles, Cuando tenemos esas conversiones masivas
de gentiles. The Judaizers that you have to become like us. Los judaizantes entonces le dicen a esta cantidad de gentiles convertidos, ustedes tienen que llegar a ser como nosotros. And so the New Testament teaches us Así que entonces el Nuevo Testamento nos enseña that once Jesus has come que una vez Jesús ha venido and he's lived and died and been raised and ascended, y ha muerto, y ha vivido, muerto, ha sido sepultado y luego resucitado y ascendido, this message is for all the nations. este mensaje es para todas las naciones. And what grants you that access before God Y lo que nos concede ese acceso delante de Dios, with no condemnation sin ninguna condenación, is not by becoming circumcised, es ahora lo que están viendo los judaizantes llegando a ser circuncidados. but by trusting in Jesus Christ. No es a través de la circuncisión, sino confiando en nuestro Señor Jesucristo. And so Paul says circumcision does not avail anything, Así que lo que Pablo dice es que la circuncisión no sirve de nada, but trust in Jesus Christ. pero el confiar en Jesucristo sí. And he does not then bring us as second-class citizens before him. Y eso no nos trae a nosotros siendo unos ciudadanos de segunda clase delante de Él. Jew and Gentile, Los judíos y los gentiles in Christ, en Cristo is fully accepted in the family of God. son cada uno en particular completamente aceptados ante Dios. And that's all part of the Abrahamic promise. Y eso es todo parte de la promesa abrahámica. God will have those whom he sent Christ to save. Dios tendrá a todos aquellos por quienes Él envió a Cristo para que los salvara From every tongue, de toda lengua, from every tribe, de toda tribu, from every nation. de toda nación. We all will equally stand before the throne Todos nosotros en igualdad nos paramos delante del trono and sing the same song. y cantaremos la misma canción. Worthy is the Lamb Digno es el Cordero that was slain before the foundation of the world. que fue inmolado antes de la fundación del mundo. And that is all in fulfillment Y todo eso es en cumplimiento of the covenant promise to Abraham. de la promesa del pacto hecho con Abraham. And so that's kind of how I want to leave us tonight on that upward accent. Así que tenemos allí como en esa, eso nos deja aquí hoy como en un ascenso, en una colina, Of the glorious note of salvation de las notas gloriosas de la salvación, that we all have together. que todos nosotros tenemos juntos. You know that there's coming a day Así que vendrá un día when we'll all be able to talk cuando todos nosotros seremos capaces de hablar without a translator sin un traductor and understand one another y nos entenderemos mutuamente. as we praise God Mientras nosotros alabamos a Dios in unison. al unísono. And I am sure Y yo estoy seguro that I will understand Spanish. que yo voy a entender el español. You have such a beautiful language. Es un hermoso idioma. I don't know what you're saying, No sé qué es lo que ustedes dicen, but it's beautiful. pero es hermoso. But all joking aside, Vamos a dejar todos los chistes a un lado. many centuries ago, Muchos siglos atrás, God called a man Dios llamó a un hombre, out of idolatry lo sacó de la idolatría and said, "You're going to have a son." y le dijo, vas a tener un hijo. And Abraham did not understand how that was going to be. Y Abraham no entendió cómo era que eso iba a ser realidad. He even tried to take matters in his own hands. He tried to accomplish the promise in his own way through Hagar. Y él trató de cumplir esa promesa en su propio modo a través de Agar. And even despite that sin, Y aún a pesar de este pecado, God did not abandon the promise Dios no abandonó la promesa and gave Abraham and Sarah y le dio a Abraham y a Sara a son of promise un hijo de la promesa, in Isaac. Isaac. And then he told Abraham,
Y luego entonces le dice a Abraham to take Isaac up a mountain, que lleve a Isaac allí arriba en un monte, the child of promise, el hijo de la promesa, the child of which Abraham had so much joy. el hijo con el cual Abraham se regocijaba. He said, take him up on that Y mountain le dice, llévalo a aquel monte and make a sacrifice. y sacrifícalo. Now again, think of the promise Nuevamente piensen en la promesa and then what that meant. y lo que eso significó. And what does Abraham say? ¿Y qué dice Abraham? Silently he goes up this mountain with Isaac. En silencio voy ascendiendo esta montaña con Isaac. And he believes the promise of God. Y él cree las promesas de Dios. Even though the immediate command made no sense. Aunque el mandamiento inmediato no tenga ningún sentido. And he looks to his servants and says, we will come back to you. Y mira a sus sirvientes y les dice, regresaremos a ustedes. Even as he ties Isaac on that altar. Aunque él ata a Isaac allí en el altar. Hebrews tells us Hebreo nos lo dice. that even if he went down with the knife and sacrificed Que Isaac, aunque él estaba dispuesto a clavar el cuchillo sobre Isaac como un sacrificio. that he believed that God would raise Isaac up again. Que él creía que Dios resucitaría a Isaac. Because he believed the promise. Porque él creía la promesa. But there on that mountain, Pero allí, en ese monte, right when the knife was up, justo cuando ya el cuchillo estaba arriba, Abraham hears the voice of God and says, put down the knife. Abraham escucha la voz de Dios que dice que suelte el cuchillo. I've provided for you a sacrifice. He provisto para ti un sacrificio. And that lamb there on that mountain Y ese cordero allí ese carnero allí en esta montaña, what a picture of Jesus Christ. era un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. When God the Father says, this is the sacrifice I provide for you, Cuando Dios, el Padre dice, este es el sacrificio que yo proveo para ustedes, my one and only son. mi único hijo. And Abraham believed. Y Abraham creyó. So in God's will tomorrow, Así que, si es la voluntad de Dios para mañana, we'll come back to the Abrahamic covenant. vamos a regresar al pacto de Abraham. And we will look a little bit more at how the blessing is universal Y vamos a mirar un poquitico más en cómo es que esta bendición es universal. and how the Abrahamic promise Y cómo esta promesa abrahámica, given to a man many, many centuries ago dada a un hombre pero muchos siglos atrás, was fulfilled in Jesus Christ. se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. And more that we can learn about what Christ has done for us Hay mucho que aprender acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, as the ultimate seed. of como promise. la última simiente de la promesa.